El tiempo de Dios es perfecto. Y hay veces que uno, yo, quiero controlarlo todo y quiero lo que quiero y lo quiero ya. Pero a veces no toca. Lo lindo es cuando por fin sí toca. Y puedes ver cómo todas esas estrellas se alinean para ayudarte a ti a llegar a tu propósito. Y hoy tengo el gran placer de presentarles a Mirna Couto. Bienvenida, Mirna. Gracias. Directora, productora de televisión, reportera, periodista, documentalista. Yo creo que tú tienes un sinfín de carreras, ¿verdad? Pero a la esencia, por lo menos lo que yo he podido sentir de ti es que you're a truth teller. Tú eres la que dice la verdad. Exactamente. A mí me parece que más allá de cualquier cosa, lo que se tiene que buscar siempre es la autenticidad del mensaje, que ya hemos hablado de eso, y la verdad. ¿Qué pasa? Muchas veces la gente siente, desde mi punto de vista, esta es la verdad. El ejemplo del accidente funciona para todo. Un accidente, si tú le preguntas a 5 testigos, te van a decir 5 cosas distintas, porque cada uno estaba de un lado diferente de donde sucedió el accidente. Entonces tú tienes que recopilar esas 5 versiones y decir, la verdad es que esta persona venía a alta velocidad, chocó contra esta otra persona y lo que el que vio aquí y el que vio acá piensan que vieron, realmente no fue así. Y eso muchas veces incomoda porque la gente quiere que su verdad sea la única verdad. Y con el tiempo te das cuenta que la verdad muchas veces tiene matices. Las cosas no pasan exactamente como tú crees que pasaron. Claro, porque es perspectiva de cada quien. Yo veo a través de mis ojos. Imposible ver a través de los tuyos. Me puedo poner en tus zapatos, pero no puedo vivir la manera que vives tú o tú ser yo. Y bueno, no es secreto de que llevo mucho tiempo anhelando sacar un documental. Y tampoco es secreto que quiero que sea uno de los más impactantes de la historia. Pero no siempre las cosas se dan cuando uno las quiere, sino cuando uno las necesita. Y bueno, vamos a hacer la premisa aquí de cómo nos conocimos. O sea, yo tengo una gran amiga, se llama Adriana, y ella lleva hablando de ti hace 2 años. Y era viceversa. Ajá, ¿qué te decía Adri de mí? Adriana, yo tengo empezando para que la gente que te conoce y te sigue sepa, tengo una hija de 28 años que fue diagnosticada con autismo hace ya 25. Entonces Adriana, a quien conozco desde hace muchísimos años, recorrió parte de ese camino conmigo. Ella sabía lo que me pasaba, era de las pocas personas en quienes yo confiaba y realmente le decía, mira, hoy me fue así, fue terrible, etc. A lo largo de los años dejamos de hablar del tema, por supuesto, porque bendito sea Dios, mi hija está muy bien. Y Adriana, cuando te conoce, cuando sabe más de tu historia, me dice, tienes que conocer a Miriam. Miriam y tú se van a llevar súper bien. Pero yo hago otra salvedad, soy súper privada, tengo poquitísimos amigos, no soy persona de que me digan, ay, sí, conoce a alguien y yo sí, feliz de la vida. No, yo es como que, ok, bueno, si nos encontramos en algún momento nos conoceremos. Y, no, pero es que la tienes que conocer. Es que la misión de Miriam es impresionante. Yo, sí, perfecto. Es que ella está haciendo todo acerca del autismo. Yo a ese punto le tenía, no quiero decir rechazo, pero un poco de lejanía al tema. Yo decía, ya mi hija está bien, ¿para qué recordar todo ese dolor? ¿Para qué volver a todo eso? Además, la gente está avanzando con el tema muchísimo. Hay tantas investigaciones, hay muchísimas cosas nuevas, hay stem cells, hay esto, lo demás. La gente tiene que estar súper bien con el tema del autismo. Yo me convencía de que eso era así. Cuando finalmente empiezo a seguirte, a ver en tus redes el tipo de casos que presentas, el dolor de todas esas madres, me empecé a sentir sensible otra vez al tema y le dije a Adriana, bueno, está bien, si en algún momento nos topamos con Miriam, buenísimo. El momento se dio, como dices, 2 años después, y la verdad fue tan casual y se dio de una manera tan orgánica que por eso funcionó, porque no fue algo que ninguna de las dos premeditó y dijimos así, tengo que conocer a Miriam tal día. Un día, Adriana nos puso una llamada, hablamos, conectamos y pues aquí estamos, haciendo el documental que va a cambiar la perspectiva del autismo, porque va a decir la verdad. Eso me emociona de sobremanera, porque una de las cosas que yo te dije, yo te pregunté sobre cómo era hace 28 años atrás. Y cuando yo te dije, es que es igual todavía. A mí se me rompió todo porque una de mis peores experiencias, y le ha pasado a muchísimas madres, por eso lo hablo, es cuando tú vas donde el especialista más encumbrado que puedes encontrar, el especialista que supuestamente se las sabe todas del tema, y te dice, no, aquí está la receta para Ritalin.
Y tú te quedas fría y dices, pero una receta para una niña de 3 años, ¿usted está seguro? Sí, claro, eso es. Y yo, pero es que yo no puedo. Yo no me siento con la tranquilidad. Usted tiene todos los estudios hechos en niños de esta edad para poder comprobar que realmente esto es lo que mi hija necesita. Por supuesto, en ese momento me tildan de todo lo que se puede tildar a una madre angustiada. Y yo salgo de ahí muy decepcionada, muy molesta y diciendo, no, esto no puede ser. Y ahí, obvio, 1000 años después con tu frase célebre de un diagnóstico no es un pronóstico, yo no tenía esa frase, pero tenía esa convicción de que lo que me estaba diciendo el médico no era lo que mi hija necesitaba. Pero también tienes mucho carácter, Mirna, porque si bien recuerdo, tú me dijiste que no solamente que lo retaste y dijiste, yo no te voy a dar, o sea, yo no le voy a dar eso a mi hija si tú no me puedes comprobar con estudios científicos que ella lo requiere, pero él te hizo firmar algo a ti. Sí, él me hizo firmar un disclaimer en aquella época, no sé cómo es hoy día, cuando tú no aceptabas lo que el médico te sugería, pero era casi impuesto, no era una sugerencia realmente, tenías que firmar un disclaimer, porque según él, porque mi hija en aquel momento presentaba ciertas tendencias que ellos consideraban agresivas, mi hija podía ser un problema, o mi hija podía ser una niña que iba a descontrolar un salón de clase, o qué sé yo. Y yo le tuve que firmar un disclaimer de que yo estaba negándome a recibir el tratamiento sugerido. Wow. Y sí, cuando yo llevaba ese disclaimer, mi hija tuvo que ir a la escuela pública, que era la que en aquel momento ofrecía mejores oportunidades para los niños con cualquier tipo de problema neurológico. Fuimos a muchas escuelas privadas y honestamente nos decían directamente, mira, aquí a tu hija no le va a ir bien. Tu hija no va a poder tener un maestro especializado como te pueden asignar en las escuelas públicas, porque en las escuelas públicas sí te asignan a ciertos ayudantes, que ahí hago otro paréntesis, porque mi hija a estas alturas, cuando se comunica excelente, me dice, esos ayudantes eran horribles. Esos ¿verdad? ayudantes todos, algunos me lavan el pelo, otros me tratan... O sea, esos son cuentos de horror que, de nuevo, yo pasé mucho con mi hija que no vale la pena entrar en cada cosa, pero ella tiene cuentos de horror. O sea, y ella siempre decía, al menos yo eventualmente podía hablar, pero los otros niños que no hablaban, a veces no le daban el almuerzo a tiempo. Bueno, mil historias. Hubo abuso. Hubo abuso, hubo mucho abuso. Lauren siempre dice que hubo mucho abuso y que hubo muchos momentos en que ella recuerda, pues, que los ayudantes hablaban incluso mal de los niños, en fin, cosas que no debieron pasar nunca. Pero, lamentablemente, pasan cosas que uno no quisiera que pasaran nunca. Hay una pregunta que te quiero hacer. Y no sé si va a ser una pregunta difícil. Y si no me la quieres contestar también, no hay problema, porque no quiero que tengas problemas con tus hijos, pero ¿se te hace difícil estar haciendo un documental que se enfoca mucho en la parte orgánica de una persona autista, de problemas médicos, y tener una hija autista que vela por su identidad autista? Se me hace difícil a muchos niveles. O sea, se me hizo difícil aceptar el proyecto, se me hizo difícil internalizar el proyecto, porque yo nunca puedo, volvemos a lo de la autenticidad, yo nunca puedo hacer algo en lo que yo no crea fiel y firmemente. Todos mis proyectos tienen que tener el sello mío hasta el final. Yo tengo que sentirme tranquila de que yo di lo mejor de mí. Y la única manera en que yo puedo dar lo mejor de mí es siendo totalmente coherente y consciente de que las cosas a través del tiempo con mi hija no siempre fueron como yo quise. Algunas veces tuvimos problemas con diferentes cosas, con la alimentación, con su personalidad, y ahí entra el tema de la identidad. En este momento, cuando ya hay tantos chicos autistas adultos o semiadultos, hay mucho arraigo al tema de una identidad autista. Yo como madre no necesariamente creo en una identidad autista, creo en una identidad de personas que han tenido que agruparse para protegerse y cuidarse. Y dentro de esa identidad, al igual que otras comunidades como LGTBQ, ellos han encontrado una fuerza que no se les puede quitar. Pero no necesariamente yo pienso que esa fuerza debe estar unida al tema soy autista y por eso soy como soy. Y ahí es donde he tenido algunas dificultades con mi hija, porque ella sí siente que la identidad autista, más allá de la clasificación de puede ser una enfermedad, puede ser una condición, la representa. Sabes que yo estaba viendo un TikTok de esta niña Abby, que a mí me encanta, ella está en Love on the Spectrum. Sí. Y la mamá dice, nosotros queremos decir algo. Nos dolió mucho cuando quitaron el diagnóstico de Asperger, el DSM-5, Claro. porque teníamos un lugar para desahogar lo diferente que éramos de otras personas que capaz se revientan la cabeza contra la pared. Claro. Entonces, yo creo que muchos autistas también tienen eso y ven acá, si yo no soy eso tampoco.
No todos somos iguales. Pero sí, yo por un lado sí respeto mucho esa identidad en el sentido de que si mi hija llega a buscar refugio ahí, yo quiero que la abracen. Claro. Pero por otro lado, siento que cuando decimos que es solo porque soy autista, dejamos de ver o investigar problemas médicos que estos niños tienen, que se convierten en adultos con problemas médicos, que ellos los someticen de otra manera. Capaz no es con moco y tos, capaz es con constipación y falta de aprendizaje. Entonces, yo también estoy en el medio, como que como quisiera empatizar con ambas cosas, pero creo que mi meta final siempre va a ser que todos se identifiques como autista o la etiqueta no te importe, estés lo más saludable posible. Esa es mi meta, pero va a ser controversial, yo pienso. Yo creo que sí, pero a la vez creo que, mira, de la controversia es de donde sale todo. Cuando no hay controversia, cuando todos estamos en statu quo, todo el mundo piensa que todo está bien. Yo, te repito, hasta hace un tiempo pensaba que había grandes avances en el tema del autismo y hoy me doy cuenta de que no. Y aparte de toda la sintomatología física que tú has mencionado muchas veces, hay esta sintomatología no necesariamente psicológica, pero los niños son más propensos a estar deprimidos, son más propensos a sentirse solos, son más propensos a otras cosas a las que tampoco le ponemos nombre. Porque un niño que se queda el día entero en su cuarto es un niño que está triste, es un niño que está deprimido. El niño que se refugia en la tableta, el niño que se refugia todo el día en el celular, no es un niño que está bien. Y puede que no le esté doliendo el estómago y puede que no tenga una gran condición física que uno pueda simplemente clasificar y decir, le pasa esto, pero le están pasando otras cosas. Creo que es importante el punto que tocaste, especialmente porque hay muchas mamás que dirán, no, a mi hijo le encanta eso. Y yo retaría ese pensamiento, porque el ser humano está hecho para socializar. Y cuando un hijo, incluyendo a mi hija, se quiere aislar, porque es más fácil. O sea, yo le preguntaba a Raquel las veces que yo la he visto, digamos, bien presente o conversadora, y le digo, ¿por qué siempre te quieres ir sola? Y la respuesta es, porque es más fácil. Claro. Claro que es difícil que si ella quiere salir corriendo a la mitad de una cena, el abuelito dice, no corras, o mami le dice, no corras, pero ella necesita correr en ese momento, por X o Y motivo. Para ella es más relajante no tener que enmascarar cualquier cosa que ella quiera hacer, ruido o canción, a tener que hacerlo enfrente tú, o sea, no hacerlo enfrente de uno, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo lo que quisiera con este documental es decir toda la verdad que conocemos con data. Y eso fue una de las cosas que me gustó tanto de ti, que lo primero que me dijiste es, Miriam, yo soy periodista primero y antes que nada. No voy a poner un milidato, nada que no se comprobado. Así es. Y yo sabía que ibas a amar a la doctora Dolly. Sí, ¿Cuál ha sido tu sí. experiencia? Bueno, cuando conocí a la doctora Dolly, de inmediato fue el clic perfecto, porque dije, esta señora sabe lo que está haciendo, es seria. Y para mí eso en un científico, sobre todo en cualquier profesional, es lo más importante. A mí me gusta que la gente valide todo lo que dice. Y ella te está diciendo, sí, porque esto es no sé qué, inmediatamente, espérame, te voy a buscar el estudio, espérame, te voy a buscar el dato. Ese dato se lo descubrió X persona en el año tal y desde tal. A mí eso me encanta. Ese es tu. Eso es lo mío, a Ese mí es me lo tuyo. encanta. A mí cuando una persona me puede validar lo que está diciendo, yo voy feliz. Me da mucho miedo cuando la gente temerariamente te dice cosas y luego uno dice, espera, es que eso no es así. ¿De dónde sacaste ese ¿De dato? dónde sacaste ese dato? O peor, el que repite, los eruditos de internet, señores, por favor. A mí ChatGPT me gusta como a todo el mundo, pero no hay que creerle todo lo que dice ChatGPT porque la sencilla razón de que cada vez que añades información, esa información va quedando ahí. Y eventualmente la información se reprograma, se reproduce y hay una distorsión. Eventualmente vas a tener una distorsión. Y simplemente repetir lo que dice ChatGPT no es lo más recomendable. Entonces, yo quiero gente que haya hecho estudios y que me pueda comprobar y decir, mira, esto es así, así, así. Cuéntame un poco de ti, Mirna, porque, o sea, yo sé que tú trabajaste muchos años en Sábado Gigante con Don Francisco. Sí. Has tenido una trayectoria de documentales, de tantas cosas, o sea... Yo he sido de todera profesional. Okay. De siempre, pero creo que es mi personalidad. O sea, yo soy la típica que estoy aquí y si algo está desordenado por allá, aunque no tenga nada que ver conmigo, yo quiero ordenarlo. ¿Por qué? No sé. Siempre he sido así, desde chiquita. Yo, desde pequeñita en mi casa, era la que quería llevar el presupuesto, era la que quería hacer todo. Mi hermano siempre me decía, la jefa, la jefa. O sea, yo siempre... Y no es ni siquiera un tema de liderazgo, porque es que no me interesa que nadie me siga. O sea, me interesa hacer las cosas bien.
Sí, es verdad. Ahora, en hacer las cosas bien es el hacer las cosas bien desde mi punto de vista, que muchas veces tampoco es el más adecuado. O sea, eso también con los años uno lo va aprendiendo. No es que tu manera es la única o la mejor. Y no hay nada que me guste más, a pesar de que la gente a veces no lo entiende, que aprender de otra persona. Cuando alguien me enseña que hay otra manera mejor que la mía, yo soy lo más feliz. Me encanta cuando A alguien... pesar de que sabes mucho, estás dispuesta a aprender más. Siempre, siempre es que uno no termina de aprender nunca. O sea, hasta el día que muera yo quiero seguir aprendiendo de algo. Mucha gente que me sigue ama a Don Francisco. Sí. ¿Qué onda con ese programa? O sea, ¿qué hacías literalmente ahí? Bueno, en Sábado Gigante, cuando yo entré, yo acababa justo de irme de Panamá. Yo había trabajado acá en la televisión local. Tenía un programa que se llamaba En Grande, que era de música en español, muy popular, gracias a Dios, nos iba muy bien. Y luego me casé y me mudé a Miami. Justamente Adriana, nuestra querida amiga, es la que me pone en contacto con la gente de Sábado Gigante, porque ella creo que les había ayudado con algo desde Panamá y funcionó muy bien, entonces la tenían en muy buena estima. Y ella me dice, mira, te voy a llevar para que conozcas a la gente de Sábado Gigante. Yo ya tenía entrevistas programadas en aquella época con MTV, que tenía oficinas en Miami, con Telemundo y no recuerdo con otra cadena pequeñita que creo que terminó cerrando operaciones. Estamos hablando, señores, de hace muchos años, ya 30 y pico años atrás. Yo fui a todas las entrevistas, afortunadamente todas estaban dispuestas a darme trabajo, pero Adriana me insistió, me dijo, ven para que conozcas a, en aquella época, Don Cuco, que era el jefe de Sábado Gigante. Yo, bueno, está bien. No estaba en ese momento, pero me lo encontré a la salida y con la magia de Adriana, porque de verdad que es una persona mágica. Sí, es verdad. No sé por qué, terminé aceptando Sábado Gigante. Negocié salario, incluso que en aquel momento era un poquito bajo para lo que yo estaba esperando. Me lo dieron y quedé allí. Aprendí tanto, tanto, tanto. Volvemos un poco a lo de todera, porque en Sábado Gigante se hacía de todo. Yo venía de todas maneras de una televisión que ya había superado algunas cosas a nivel tecnológico. Y en Sábado Gigante todavía salíamos con los cue cards. Don Mario leía el cue card físico. Alguien los escribe a mano. Sí. Ah, no, eso era una maravilla. Aquellos señores tenían la mejor caligrafía. Era una cosa impresionante. Y yo vivía enamorada de todo. Yo decía, pero es que esto es al mismo tiempo trabajar en una televisión de hace 20 o 30 años atrás y trabajar con lo mejor de la tecnología de aquel momento. Yo vivía feliz. O sea, yo me metía a ver cómo hacían la escenografía de los concursos, que me parecía fascinante. Cómo hacían, no sé, todo me gustaba. Todo. Yo me la pasaba aprendiendo de todo. Me encantaba. ¿Y qué hacías? A mí me dieron inicialmente, porque los productores periodísticos de Sábado Gigante, yo era obviamente del grupo de productores periodísticos, nos encargábamos de hacer paneles, traerle invitados especiales. Había otros que hacían, por ejemplo, si invitaban a un artista, la invitación al artista se hacía a través de la persona que se encargaba de entretenimiento, pero la entrevista al artista la hacía, por ejemplo, yo. Yo entrevistaba al artista para que Mario Don Francisco tuviese toda la información del artista. Entonces la pre-entrevista la hacía un periodista. Claro, para sacar toda la información más jugosa. Entonces yo hacía muchas veces las entrevistas de quien sea, de artistas. ¿Recuerdas alguna entrevista que te tocó? Muchas. Thalía me tocó, me pareció fascinante su historia. No sé, tantísima gente que entrevistamos, había de todo, artistas, deportistas, pero siempre me tocaba más la gente que tenía una historia. Don Mario tiene una frase que a mí me parece genial, es la gente ordinaria haciendo algo extraordinario o la gente extraordinaria haciendo algo ordinario. O sea, cuando tienes a una persona ordinaria que es capaz de hacer algo extraordinario, se convierte en una gran historia. Y cuando tienes a una gran celebridad, una gran estrella, que de repente hace algo muy ordinario, también. En verdad que cool, no lo había pensado. Sí. Él decía siempre eso, busca en lo ordinario, lo extraordinario, y en lo que creemos extraordinario, lo ordinario. Y ahí siempre vas a tener algo fabuloso. Y así era siempre. ¿Cuál fue tu mayor enseñanza que él te dio? Yo creo que entender que a la gente hay que quererla y tomarla como son. No intentar cambiarlos, no pensar que lo que tú conoces como calidad o lo que tú conoces como superior realmente lo es. Hay tanta enseñanza vernacular, hay tanta enseñanza en lo sencillo, hay tanta enseñanza en lo básico que a veces lo perdemos. Y eso es lo que yo más aprendí de Don Francisco. Don Francisco es una persona que siempre se va a lo más sencillo. Y volvemos a lo mismo, es un hombre extraordinario
cuya mayor habilidad es poder ser ordinario. Poder bajarse al nivel de quien sea y hablar con quien sea. Tú ves a Don Mario, bueno, ahorita lo sigue haciendo en sus redes. Se llama ser gente. Claro, Ser gente, es gente. sí. ¿Cómo te metiste en documentales? ¿Cuál fue el primero que hiciste? El primero que hice fue en 2013, cuando empieza en Univision una nueva cadena que se llamaba Fusion, que iba a ser nuestra cadena hermana en inglés. Acababan de hacer para Univision el documental más pesado del Chapo que se había hecho en ese momento. Y querían hacer la versión en inglés de ese documental. Entonces, Margarita Rabín, que es una gran productora también de Univision, me llama y me dice, Mirna, tú eres la persona para este documental. Y así ha sido todo en mi vida. Siempre hay alguien que viene y me saca de mi huequito donde yo estoy tranquila, sin meterme con nadie, y me dice, ven, que hay que ponerte a hacer esto. Y yo, ay, señores, ok, vamos allá. Ok, ¿qué quieren ustedes con el Chapo en inglés? Que no se parezca al Chapo en español. Ok, ustedes no quieren una traducción. No, nosotros no queremos una traducción del Chapo en español. Nosotros queremos un nuevo proyecto completo del Chapo en inglés. Vale. Ok. Y yo empiezo, bueno, ¿qué se puede decir del Chapo? ¿Qué se puede decir del Chapo? Que sea para esta generación, porque además Fusion estaba concebido para millennials en aquel momento. Y yo digo, ok, el Chapo, CEO of Crime. Y todo el mundo se queda, CEO of Crime. Yeah, el Chapo es el CEO of Crime. El CEO Of del crime, crimen. sí. Pues sí, porque era empresario, básicamente. Claro, exacto. Entonces, esa era la vuelta distinta. No era hablar del Chapo como se había hablado tanto en Del español. narco. Del narco. No, de como las un muertes. businessman. Era el businessman. Entonces nos vamos a Chicago y vemos todo lo que había en relación al Chapo en merchandise. En Chicago se vendían estampitas del Chapo. Las señoras se pintaban las uñas con cosas del Chapo. O sea, había un montón de cosas y de ahí sale otro montón de temas interesantes de la mano de un gran productor español que se llama Tomás Ocaña. Él trabaja ahora en Netflix y es una maravilla de persona. Él me guió muchísimo con todo el material que ellos ya tenían de El Chapo en español y darle esa vuelta distinta. Ese fue mi primer documental. Y era una experiencia que no había tenido. No es que yo tenía una formación de documentalista. Era simplemente me dijeron, haz este proyecto. Y Pero tu yo, cerebro exacto, es de documentalista. Como yo nunca le digo que no a nada, yo decía, bueno, dale, vamos. Afortunadamente a eso le fue súper bien, súper bien. Nos ganamos varios premios y tal. Luego, a partir de eso, mi jefe de entonces, Daniel Coronel, decidió asignarme otros proyectos de documentales. El primero ya en español con María Elena Salinas. No, de hecho, perdón, me estoy comiendo otro que fue súper importante, que era La amenaza iraní. La amenaza iraní era cómo Irán en aquel momento había entrado a Latinoamérica y la influencia enorme que tenía en México. En Ni sabía Argentina. que esos... Sí, no, eso fue fortísimo también. Ese también fue un documental excelente que hicimos con el equipo de documentales de Univision. Y luego con María Elena Salinas, porque María Elena fue la presentadora de ese proyecto, pero realmente ella no participó tan activamente en ese proyecto. En cambio, este era su sueño de proyecto, que era cuando empezaba el tema de los niños migrantes, los que estaban migrando solos. Ella quería hacer ese proyecto y Daniel le dijo, lo vas a hacer con Mirna. Ella y yo no habíamos trabajado nunca juntas. Pero de inmediato nos entendimos y la verdad el proyecto resultó espectacular. Cuando tú dices eso, yo recuerdo a los niños en las jaulas. Sí. O sea, eso se siente bastante recién. 2014. Pero se siente recién. Sí, pero es 2014. Como que la gente decía, ¿cómo va a ser? Estos niños quedaron solos, están en jaulas. Sí. Wow. Hubo muchísimas cosas en ese tiempo que la gente no entendía. Y creo que todavía, ese es un gran problema también con los medios y más ahora con el tema de las redes, donde la gente se informa tan poquito y cree que sabe tanto. La gente consume 2 o 3 cosas y se siente, de nuevo, eruditos de internet, a salir a defender cosas que no entiende, cosas que no saben cómo pasaron. Claro, y después las discusiones y la cosa, y al final ni uno sabe ni el otro sabe. Claro, no, la gente al final no sabe ni la mitad de lo que cree que sabe. ¿Cuál es para ti el secreto de una buena entrevista? Porque te ha tocado entrevistar a gente desde asesinos, abusadores de niños, de celebridades. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo sabes cómo entrevistar a cada persona? Primero, lo básico. Buscas toda la información que existe acerca de esa persona. Pero creo que cuando tú miras a alguien a los ojos, como te estoy mirando yo a ti en este momento, tú empiezas a ver qué quieres de esa persona. Y empiezas a saber por dónde te vas. A veces uno empieza... a mí me gustaba mucho el estilo de Barbara Walters porque ella nunca empezaba duro. Ella siempre empezaba muy suave. Ella siempre empezaba por, háblame de tu familia, háblame no sé qué, y cuando tenía la gente ya aquí, ¡pum! Y ahora
¿por qué la gente te dice que eres un dictador? ¿Por qué la gente te dice que... Y ya la persona no se podía parar. O sea, ya la persona estaba metida en la red de ella De dulzura. y era muy difícil reaccionar diferente a lo que estabas haciendo en ese momento. Entonces yo soy un poco así. A mí me gusta preguntarle a la gente mucho acerca de su vida, acerca de sus experiencias, acerca de... Y de repente, cuando menos se lo esperan, les pregunto, pero tal cosa. Pero asesina, por qué mataste al niño? ¿Pero por qué mataste? Sí. Y generalmente las respuestas te sorprenden, porque al no ser lo primero que le preguntas, ya tienes una relación con esa persona y ya esa persona está dispuesta a abrirse en otros puntos. Entonces, sí, a veces la respuesta no te sorprende y yo tampoco soy reaccionaria. Aunque la persona me diga la cosa más horrible del mundo, yo soy incapaz de hacer una cara de ¡ah! ¡Qué horror, qué barbaridad! Porque hay que entender que lamentablemente, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Y esa persona, en el momento en que hizo algo, por muy terrible que sea, estaba metida en ese momento en su cabeza y haciendo lo que, por ejemplo, con los asesinos, para ser puntual. Los asesinos te dicen, bueno, es que ese era un encargo, bueno, es que ese era un trabajo, cuando es ese tipo de asesinato. Ese era un trabajo, bueno, a mí me tocó, a mí eso era lo que me mandaron a hacer. Y ya está. Entonces, ya ellos lo racionalizan como que Tenía que meter ese era plata, mi trabajo. traer plata a la casa. Ese era mi trabajo, yo hice lo que me tocaba. Igual Wow. con las prostitutas, hay muchas prostitutas que cuando te empiezan a decir su historia, uno se conmueve, pero llega el momento en que tú dices, la entiendo, no sé si es algo que yo podría hacer. Y eso es otra cosa, todos somos muy amantes de decir, yo nunca haría eso, yo nunca haría eso. Tú no sabes si lo harías. Nadie sabe qué haría o qué no haría. En una situación puntual todos somos capaces de todo. Nadie es la persona más buena ni la persona más mala. Nadie está por encima del bien o del mal. Y eso es algo que yo sí te puedo decir porque lo he visto demasiado. Hay personas que uno piensa que son lo más buenas, lo más nobles, y en algún momento de su vida hicieron algo terrible. O viceversa, gente que ha sido horrible y le ha cambiado la vida de manera positiva a otras personas. Wow. Creo que el espectro humano es absolutamente amplio y hay tantas historias en las que uno ve que alguien, porque fue obligado o porque no le tocó de otra, hace algo terrible. Yo no me atrevería a juzgar. Yo no juzgo a nadie. No tienes idea de todo lo que pasó. Wow. Yo sé que tú me has contado que muchos de estos documentales se ponían peligrosos. Sí, hay momentos en que las cosas se ponen ¿Cuál fue un el poco... más? Cuéntame de algún momento, una anécdota donde, ok, siento peligro. Hubo una vez en Reynosa, México, que estábamos grabando una entrevista en un shelter, en un refugio, y yo veía a los chicos pasar, niños chiquitos, 12, 13 años, con los walkie-talkies. Y ya la tercera vez que pasaron, yo dije, no, vámonos de acá, porque esto se va a calentar ya. Había una sola entrada y una sola salida del lugar. No terminamos de montarnos en el carro y avanzar un poquitito cuando ya venía la gente. No sé si iba a ser un secuestro, no sé realmente cuál era la intención, pero ahí sí sentí el peligro fuerte. E inmediatamente cruzamos la frontera. Inmediatamente dijimos, no hay que salir de acá porque esto ya se calentó demasiado. Y no sé si te atreves o quieres hablar del tema, pero te salvaste la vida por haber no aceptado un trabajo. Sí, en algunas ocasiones. Como lo que pasó con tu gran amigo. Sí, en algunas ocasiones decir que no es salvarse la vida. Sí. ¿Quieres contarnos sobre qué pasó? Era una asignación difícil. Yo cuando leí el briefing, siempre hacemos un poquito de briefing de lo que se va a hacer, pensé, esto puede terminar mal por varias cosas. Primero, a mí me gusta sentir que tengo algo en común con el lugar al que voy a llegar. Si yo ni hablo el idioma, ni tengo contactos directos, me da un poco de miedo. Claro. Siempre, por ejemplo, Latinoamérica no me da miedo. Porque son tu gente. No me da miedo. O sea, a mí me dice, hay que ir a meterse al peor lugar, en cualquier lugar de los nuestros, en Honduras, yo voy feliz. Pero cuando me dices hay que irse a otro lugar, a otro continente, ya ahí pienso un poco, ¿será que voy a poder salirme con la misma facilidad con la que me salgo cuando hablo con alguien que me entiende? ¿Será que voy a poder decirle a esta persona, mira, nada, tu mamá, tu abuelita? No, esta persona me va a mirar y me va a decir, ¿qué? Y si tengo que usar un traductor, no sé si va a ser igual. Y ese fue ese caso específico. Esta persona a quien quiero muchísimo, quise muchísimo y admiré muchísimo, estaba haciendo un documental
que para mí no era un tema ni tan cercano, ni que yo creía que tenía el valor de las cosas que a mí me gusta hacer. Entonces decidí no hacerlo y bueno, estoy aquí gracias a eso. Y él no. Él no, Dios. él no. Tú después de un buen rato tomaste el riesgo más grande de tu carrera. O sea, ibas a lo más difícil y era regresar a tu casa con tus hijas, ser ama de casa nuevamente. Sí, durante la pandemia, como mucha gente, ahí estaba ese quizá, el previo a la pandemia fue un momento muy, muy positivo para mí porque estaba haciendo crónicas con María Antonieta Collins, una periodista increíble, maravillosa, o sea, no tengo palabras para describirla, es la maestra de la televisión. Y estábamos haciendo estas series, eran docuseries de hechos reales que dramatizábamos. Entonces, para mí era la felicidad total. Yo estaba súper feliz y estaba en un muy buen momento con mis hijas, todo estaba muy bien. Llega la pandemia, obviamente este era un proyecto muy caro que no se podía sostener durante la pandemia, porque además había que tener 90, 100 personas en una producción, era imposible grabar con actores, con todo lo que se necesitaba. Entonces, nada, eventualmente tuvimos que cerrar. Y ahí yo decidí, bueno, me tengo que quedar en mi casa, no solo por la pandemia, sino porque creo que ya llegó el momento. Fue dificilísimo. Esos meses de ver a las niñas ahí estudiando, haciendo la vida en casa todo el tiempo, era otra cosa. O sea, yo no tenía idea, yo no estaba preparada para eso. Yo nunca estuve preparada para ser mamá a tiempo completo y vacaciones acumuladas. Como yo digo, no, aquello era terrible. Yo decía, pero ¿y esto cuándo se acaba? Dios mío. Entonces, ¿qué hice? Aprendí a hacer golf, aprendí a jugar golf porque tenía que salir de algo. Y el único lugar al que se podía ir era las canchas de golf. Entonces, nada, yo empecé a jugar golf. El escape. Tenía que escaparme. Y toda mi familia sabe que yo soy así. Toda mi familia sabe que yo necesito, o sea, literal, mi esposo a veces dice, ¿tú vas a ir a comprar pan o vas a ir a comprar algo? ¿No? Porque él sabe que yo necesito como que pararme e irme. Wow. ¿Qué descubriste de ti como mamá ya regresando y no teniendo de otra que quedarte con tus hijas un buen rato ahí? Descubrí que soy mejor de lo que yo creo. Yo también me daba poco crédito como mamá. O sea, yo me daba más crédito de persona capaz de sacar algo adelante que de mamá. O sea, mi función de mamá era más, yo sé que yo puedo sacar a mis hijas adelante. Yo sé que yo puedo hacer lo que sea por mis hijas. Pero estar ahí, el cariño, la cosa bonita de conversar con ellas, de nada, de conversar de maquillaje o de conversar del amiguito que te gusta, lo que sea, eso yo no lo había tenido. Eso yo no lo había tenido tanto con mis hijas. Y en ese año lo tuve mucho y lo valoro y ahora se convirtió obviamente en parte de nuestra nueva etapa de mamá. Claro, porque me imagino que tú manejando producciones tan grandes, Go, 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 la televisión, todo lo que es carísimo, by the way. Filmar un documental es carísimo y tienes que mover y mover. Siempre es como mover las fichas para que todo entre perfecto y el horario y la cosa. Y de repente ni almorzaste y por supuesto que uno dice, bueno, yo con este tren llevo cualquier cosa hacia adelante. Más bien, no siempre voy a gozar el camino porque ni me doy cuenta que estoy en el camino. Simplemente tengo que llegar al producto. Y que la pandemia hizo que muchos de nosotras mamás que somos así como que let's go, slow down, o sea, aguanta. Mira alrededor. El mundo está parado. ¿Sanaste algo? Sané mucho, la verdad, sané mucho. Mi relación con mis hijas sanó bastante, especialmente con la pequeña, porque la pequeña, Stella, siempre ha tenido, no voy a decir celos, pero piensa que mi relación con mi hija mayor ha sido siempre más cercana. Ella siempre ha sentido que yo soy más mamá de Lauren que de ella. Y tiene razón en muchas cosas. A nivel de tiempos, yo le dediqué muchos más tiempos a Lauren de lo que le dediqué a Stella. Entonces ella siempre tuvo ese pequeño resentimiento de, bueno, claro, es que... Porque Marcela lo mismo. Marcela me dijo un día, mami, ¿tú sabes lo que quiero ser cuando crezca? ¿Qué, mi amor? Autista. Y yo, ¿por qué? Para estar contigo siempre. Y yo dije, mire, me estás haciendo algo mal. Porque a veces uno piensa que el más débil es el que más te necesita porque te necesitan por igual. Por igual, en diferentes momentos y por diferentes cosas te necesitan por igual. Igual, yo no creo que uno quiere ni a los hijos ni a nadie exactamente igual. Cuando las mamás tenemos esa respuesta de, pero es que yo los quiero por igual, eso no es cierto.
porque cada uno tiene sus afinidades y sus cosas que vibran mejor contigo que el otro. Hay cosas en las que tú vas a ser más cercana siempre con Raquel, hay cosas en las que vas a ser más cercana siempre con Marcela. Las amo diferentes, Claro. pero no una más que la otra. No, por supuesto. De una manera diferente. Claro, claro. A Raquel capaz como una niña más chica, yo más protectora. Marcela me emociona mucho retarla. O sea, son cosas que hay una belleza en esa diferencia. Pero sí, Marcela también estuvo celosa mucho tiempo. Tú has pasado por mucho. No tienes que entrar en específicos, pero hace 28 años atrás, ¿qué pasaba en el mundo del autismo que a ti te tenía frustrada? Primero, la palabra autismo como tal no llegó a mi vida tan rápido. ¿Ya? Inicialmente era un diagnóstico de hay un problema de desarrollo. Y yo quería saber, ok, ¿es retraso mental? ¿Qué tipo de problema de desarrollo es? Yo no entendía lo que era. Poco a poco fui buscando diferentes especialistas y en algún momento, como a los 3 o 4 años de estar en el camino, salió la palabra autismo. Por supuesto que entonces ya yo me investigué todo lo que existía de autismo. Hans Asperger se volvió mi mejor amigo, vi todo lo que había descubierto, por qué esto sucede, cuándo sucede. Me pregunté si yo había sido mamá refrigerador, si es que yo había sido demasiado fría con mi hija y por eso te entra la culpa. Eso no te lo quita nadie. Siempre te entra la culpa. Yo creo que las mamás vivimos con culpa de lo que sea. Así sea que el niño se cayó en la escuela, tú te echas la culpa porque algo que tú no hiciste fue lo que hizo que el niño se cayera en la escuela. Tú eres defensora de la verdad. Sí. Y eso es algo que cuando llegó el momento que tu hija estaba perfecta, o sea, tú veías a Lauren súper bien, hasta un día que obviamente fue el día de la vacuna y después ya la viste diferente. ¿Qué pasó con ella ese día? Mira, eso fue un jueves, lo recuerdo perfecto, porque yo había pedido ese viernes libre. Ese jueves le dan la vacuna, el MMR, que es la de sarampión, papera, exacto, la triple vacuna, la sarampión, paperas y rubella en español, rubiola. Inicialmente a la niña le dio un poquito de fiebre. El doctor me había dicho, es probable que le dé un poquito de fiebre. Yo, bueno, está bien, a la niña le dio un poquito de fiebre. Durmió inusual, demasiado, o sea, durmió por muchas horas. Y yo me preocupé un poquito, pero no tanto, porque sí, tenía un poquito de fiebre, pero no fue terrible. No le di Tylenol, por cierto. La recogí, la sentí así, la tuve cargada mucho. No habló mucho en lo que quedaba del jueves. El viernes estaba como retraída, igual yo la hablaba y como que no respondía. Y estaba como débil, o sea, yo la veía como muy débil. Llamé al médico, me dijo, no, eso es normal, mucha hidratación, dale mucho líquido, talará. Pues creo que le di una sopita ese día, no sé. El sábado ya yo empiezo a sentir que la niña no me responde, porque ya literal habían pasado 2 días que yo no sentía que hablaba. Y yo pensaba, qué raro. Y le decía a mi esposo, mira, yo no siento que Lauren está hablando nada. Ay, no, tranquila, debe estar que se siente mal con lo de la vacuna. Muy raro. Bueno, el domingo no recuerdo exactamente qué fue, pero como que no le paré mucha bola. El lunes, cuando la llevo a donde la señora que la cuidaba, que literal vivía 2 casas después de mi casa, empiezo, Lauren, dale, ven, vamos. Y Lauren, así. Y yo vi aquello y yo dije, ¿pero qué es esto? Me cambiaron a la niña. La levanté y yo, pero Lauren, ¿qué pasa? Y la niña no me miraba. Y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, este es otro niño. ¿Qué pasó aquí? Esta persona me la cambiaron. Corrí como una loca 2 casas después a donde la señora y le dije, Paquita, ¿qué pasó? Mi hija no reacciona. Le pasó algo. Ella tenía un perro grande al que Lauren le tenía mucho miedo y yo decía, bueno, algo le pasó con el perro. Fue lo primero que yo pensé. Algo le tiene que haber pasado con el perro. Y la señora me decía, no, para nada. Ella no ha estado ni cerca del perro. El perro estuvo, lo que sea, afuera en el patio. Llamo al médico. Le digo, mira, tienes que atenderme de inmediato porque a esta niña le pasa algo. Me voy a la oficina del médico. Él me dice, no, yo no sé qué puede ser. O sea, en ese momento nadie me da respuesta. La niña dejó de hablar. Pero dejó de hablar de un día para otro. Dejó de hablar. Wow. Dejó de hablar. O sea, es que tú tienes un niño un día y te lo cambian por otro. Yo sé que eso le ha pasado a otra gente porque he leído casos similares. ¿Cómo pasa? ¿Por qué pasa? Obvio, de inmediato mi reacción es, esto fue la vacuna. Lo único distinto que ha pasado con mi hija fue la vacuna. Desde el momento en que le pusieron la vacuna, cambió. Y a mí,
por años no hubo alguien que me pudiera convencer de que no había sido la vacuna. Yo iba donde el pediatra y le decía, el día que a ustedes los pongan al mismo nivel que han puesto a la gente de los cigarrillos, a la gente de los implantes de pecho, ese es el día que ustedes van a entender. Yo estaba furiosa, furiosa. Esto le pasó a mi hija por las vacunas y ustedes tienen toda la culpa. Yo me puse a investigar porque yo tenía, en aquella época te daban en la cartilla el número específico de la vacuna, de dónde había salido esa vacuna. Yo me puse a investigar de dónde, no voy a mencionar qué vacuna fue ni cuál era la farmacéutica, pero sí, yo investigué el lote, averigüé que 3 casos al menos de ese mismo lote habían sido diagnosticados años después con autismo. Wow. Escuché 1000 explicaciones, leí 1000 hipótesis, algunas teorías, que si era porque esas 3 vacunas se conservaban en una base de mercurio más alta y en aquella época se decía que los niños autistas tenían el mercurio en general más alto. Ahí yo me preguntaba, bueno, ¿será que comí demasiado pescado toda mi vida y mi hija tenía un nivel de mercurio más alto? En fin, entre todo lo que uno aprende, cree que sabe o lee al respecto, te vas haciendo tus propias ideas y tus propias teorías. Pero para mí lo importante era sacar a mi hija adelante. Para mí lo importante era cuál es la siguiente terapia que Lauren ¿ahora qué? Sí. Echando eso un segundo. Hoy, después de haberte reunido tantas veces con la doctora Dolly, haber visto, digamos, un panorama de lo que vamos a documentar, sabemos que algo pasa con las vacunas, pero ¿qué más ya sabes? Bueno, primero, la importancia de la microbiota, que obvio en aquel momento yo no tenía ni idea. ¿Nunca habías escuchado la palabra? Nunca había escuchado la palabra microbiota, eso vino muchísimos años después. Yo sí tenía una noción, que también se tuvo como 4 o 5 años de estar con el tema, de que había que darles algún tipo de alimentación sin gluten. Fue lo primero que todos escuchamos, quitarle el gluten a los niños. Entonces, nada, a comprar el pan sin gluten, a comprar todas las cosas sin gluten, y afortunadamente mi mamá ya se había mudado a vivir conmigo, entonces se cocinaba muy sano en mi casa y creo definitivamente que eso hizo un cambio en Lauren y que eso fue su salvación. Si hubiese estado comiendo con la dieta típica americana, creo que la niña nunca se hubiese recuperado. Definitivamente. O sea, no hubiera salido adelante. No creo que hubiese salido adelante. Ahora, eso lo veo ahora. En aquel momento era un poco instintivo de, bueno, tiene que comer sano porque la va a ayudar. Pero con lo que he visto de la doctora Dolly, con lo que he visto de los casos aquí, cuando tú realmente tienes la capacidad de ver, este niño mejoró de aquí a acá, principalmente gracias al cambio en la dieta, principalmente gracias a entender cómo funciona su microbioma, cómo funciona su cuerpo, qué niveles tiene de todos los componentes que tenemos en el cuerpo. Eso me parece fascinante. Hubiese querido, obviamente, tener algo así hace 25 años atrás. Hubiese sido mi sueño, tener a alguien que me guiara y me dijera, mira, esto es lo que existe, esto es lo que puedes hacer. Obvio, la medicina también ha avanzado un montón en estos 25 años. Pero hace tantos años atrás, ¿qué opciones te daban, aparte de la Ritalina? Yo me negué siempre a todo lo que fuese fármaco. Mis opciones eran muy limitadas, o sea, terapias que sí considero que ayudaron muchísimo. Tuve algunos terapistas, sobre todo el lenguaje de Gestalt, que me parece que funciona muy bien, que ayudó muchísimo a Lauren y a otros niños que conozco también dentro del espectro. Pero no había realmente tanta ayuda. Las compañías de seguro todavía a esta fecha creo que no pagan muchísimo, no cubren muchísimo de las cosas. A Lauren creo que le cubrían, no sé, 5 terapias o 6 terapias al año, una cosa así que nada, se me iba en un mes, o sea, eso no era nada. Bueno, a mí Raquel, ahí Latinoamérica, olvídate, nunca, nada que tenga que ver con autismo. Es más, si Raquel tiene un resfriado y quiero que me cubra el seguro, la cita con el pediatra, mi aseguradora me dice, no pongas que es autista. Porque ya eso se convierte en, automáticamente no te lo van a pagar. No pongas nada sobre autismo, pon resfriado porque por eso fuiste. Y yo le dije, bueno, no pretendía poner autista resfriada, pero siempre me lo dices, no pongas nada que tenga que ver con neurodesarrollo porque te lo bloquean inmediatamente. Y bueno, y hoy, 28 años después, te puedo decir que nos están dando 9 de 10 doctores las mismas 2 opciones que tú tenías. O el antipsicótico, o las terapias, o ambos. No ha cambiado mucho a pesar de que la ciencia se ha cambiado. Es que es la injusticia más grande. Es tan injusto que en este momento todavía
las opciones para un niño autista sean tan limitadas, con toda la investigación que hay, con todo lo que se ha descubierto? ¿Cómo es posible que todavía te digan, sí, el resfriado, entonces es porque es autista? O el Todo es problema, propio del todo es autismo. todo, y como tú dices tantas veces, nada es propio del autismo. Y eso yo creo que todas las madres lo entendemos perfecto. Porque si a ti te duele algo, no te duele porque seas panameña o griega o china o de donde seas. Te O duele porque, autista. bueno, por eso, para ponerlo de una forma todavía que la gente la pueda entender mejor. Cuando algo te molesta, no tiene nada que ver con que tengas una condición. Claro, si eres diabético y hay algo específico a tu condición de diabetes que también afecta, se entiende. Si eres cardíaco y hay algo específico a tu condición cardíaca que también afecta, lo puedo entender. Pero si eres autista y te duele el estómago, te duele el estómago. Un día llegó un paciente de España, aquí. El paciente tiene 17 años. El mundo de la medicina se lo trasteó de tal manera que él iba a un pediatra de chiquito allá en España. Y sabes que hay dos tipos de esquemas de vacunación, el europeo y el estadounidense. Bueno, él tenía como dos tipos de rotación de enfermeras, o no sé cómo bien pasó, pero le terminaron colocando los dos esquemas. Doble vacuna. Un niño que estaba increíble. A cualquier persona que le ponen 10.000, o sea, vamos a estar, con lo que sea. Okay, así yo te doy Tylenol todos los días por 3 meses. O sea, lo que te dé te va a molestar, a afectar. Ese niño vino acá con pañales a los 17 años. Cuando ya estaba casi dejando el pañal, de chiquito. Bueno, ¿por qué te comento este caso? Porque este muchacho, antes de venir a Panamá, estaba hospitalizado. Porque tenía un virus, una bacteria, algo tenía en la barriga que no paraba de vomitar. Tú sabes muy bien, una persona autista con un virus activo de vómito, diarrea, fiebre, esa persona no va a estar regulada en lo absoluto. Y me dice la mamá, ¿tú crees que le hicieron algún estudio para ver qué bacteria, qué tenía? Lo medicaron para los vómitos, lo medicaron, pero mi hijo salió de ahí con un antipsicótico. Yo les pregunté, ¿pero qué bacteria era? No importa, es autista, este antipsicótico va a ayudar con sus crisis. Y yo no podía creerlo. Y una de las cosas que te tengo que decir, que lo voy a decir aquí porque si tú eres la mamá que te están por decir esto, por favor no hagas caso. Por favor no hagas caso. Niños con selectividad alimentaria ahora están siendo ofrecidos botones gástricos. Ya llevo 2 pacientes que vienen acá con botón gástrico porque el doctor dice, no, si él no quiere comer, le tengo que dar por tubo. ¿Tú sabes todo lo que pierden de funcionalidad cuando tú tienes que darle a comer a una persona por un tubo? Y 2, ok, está bien, le estás dando por un tubo. ¿Qué te mandó de comer? Mashed potatoes, puré instantáneo, avena, cereales licuados. Y yo dije que no puede ser. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? Que hoy por hoy un doctor, en vez de buscar la raíz de una selectividad alimentaria, está colocando botón gástrico. A ese nivel estamos. Eso es un crimen. Para mí eso es un crimen. ¿Y qué pasa? Con el perdón de los doctores, tu bata blanca no te protege. Tu bata blanca no te protege de ser un criminal. Lo que estás haciendo, como siempre le digo a todo mundo en situaciones así, se lo harías a tu hijo. Sería la primera respuesta que le darías a tu hijo. Si tu hijo fuese autista, eso es lo que yo le diría al médico en ese momento. Tú le vas a recomendar un botón gástrico a mi hijo, ¿se lo pondrías al tuyo en la misma situación? Wow. Dime que sí. Dime que tú se lo pondrías al tuyo y entonces yo probablemente te dejo ponérselo al mío. Pero no se lo vas a poner. Si tú me dirías, no, espérame, si fuese mi hijo yo lo pensaría un poquito. O mi hijo no es autista, si esa es tu respuesta. Si tu respuesta es mi hijo no es autista y no le hace falta ponerle el botón gástrico, yo me paro y me llevo a mi hijo de ahí. Así de simple. Totalmente. Yo te digo, ya cuando yo empiezo a ver patrones, ya yo sé que vienen más. O sea, en un solo mes, 2 personas que tenían botón gástrico puesto y dije, esto va a ser un patrón. Los doctores van a buscar esta solución y encima ni siquiera le estaban dando a ninguno de los 2 alimento bueno. O sea, yo siento que es hora. ¿Y por qué al principio de este podcast dije, no es cuando tú quieres, es cuando Dios quiere? Es porque ahora, cuando salió la rueda de prensa de Trump con RFK, más allá de lo que dijo Trump del Tylenol. Bueno, hablemos del Tylenol. Yo siempre he sabido, no siempre, pero en los últimos años he sabido o me han enseñado, la doctora Dolly me ha enseñado
que mi hija Raquel no metila la mayoría de las cosas que come. O sea, se come una manzana, probablemente no digirió esa manzana. Le metí un Tylenol o le metí un Cataflam o le metí lo que es la vitamina D. Lo más probable es que muchas de esas cosas su cuerpo no lo absorba. Entonces yo le dije, bueno, puede que el Tylenol haya en un par de estudios que yo leí donde encontraban el residuo de acetaminofén en los cordones umbilicales. Y decían, es que el niño no lo pudo metabolizar. Pero si yo hago un estudio de vitamina D, B, A, lo que tú quieras, del arroz, voy a encontrar muchas cosas que estos niños no están metilando desde adentro. Claro. Entonces, lo que me emocionó con esa rueda de prensa, ¿les gusta la política o no? A mí no me gusta, pero estoy hablando del mensaje, fue, tenemos que usar AI para investigar, que obviamente la doctora Dolly lleva mucho tiempo usándolo, y saben que hay algo orgánico. Entonces, yo ese día te mandé 3 emails recto con la desesperación que yo tenía. Quería que vinieras ya. Quería filmar ya. O sea, es el momento ya donde el mundo entero tiene un foco con la palabra autismo abajo de ese foco y hay personas dispuestas a escuchar que hay algo orgánico pasando. Así es. Y creo que otra de las cosas de esa conferencia de prensa con la que yo también como madre me quedo, a pesar de que políticamente pueda o no gustarme el mensaje, fue la palabra epidemia. Uf. Cuando tú hablas de epidemia, pandemia o cualquier cosa de esas y la gente, la reacción inicial es, ay, pero nadie se está muriendo de autismo. Pero sí, hay mucha gente que se está muriendo de autismo y no nos los enteramos. carros se atropellan, los papás los matan. Por supuesto. Y su expectativa de vida es menor. Su expectativa de vida es mucho menor. Entonces, de salida, la frase de estás muriendo más lento en lugar de estar viviendo más tiempo es así. Y el autista tiene una expectativa de vida de alrededor de 53 años contra 72 años que tenemos el resto de la población. ¿Por qué será? Imagínate, tú como madre, yo como madre, queremos sobrevivir a nuestros hijos. Eso no va a pasar. Por supuesto que no. Pero yo no voy a dejar. Por supuesto que no. Me puedo morir. Pero eso es la realidad a la cual se enfrenta mucha gente. Que no la saben. Y guardando distancia, tú tienes los medios para ayudar a tu hija en todo lo que puedas. Millones y millones de personas en el mundo. Una persona que tiene un hijo autista en Uganda, una persona que tiene un hijo autista en la India. Sí, que no tiene acceso a información incluso. Claro. ¿Qué hace esa persona? Sí. ¿Qué hace esa persona cargando a un niño hasta quién sabe qué edad? ¿Qué hace esa persona tratando de hacer lo mejor que pueda por ese niño, por ese hombre, porque va creciendo? Y ya esa señora que cuando lo tuvo tenía 25 años, ahora tiene 60 y no puede con el peso ni físico, ni emocional, ni todo, tener un hijo con problemas. Ah, pero no lo vamos a catalogar de pandemia porque estamos locos diciendo que es pandemia. No lo vamos a catalogar de epidemia porque somos unos exagerados. No somos unos exagerados. Esto está pasando. Es una pandemia. Es una pandemia, afecta a muchísima gente. Buscamos el otro día en nuestro querido oráculo del siglo XXI, el ChatGPT, el significado de pandemia y todo aplica, todo aplica. Mucho de eso aplicaba y decía, wow, es que simplemente si en 1970 estábamos 1 en 10.000 casos y ahora estamos 1 en 31 casos. Y en Estados Unidos 12.5 varones van a tener autismo. Claro. ¿Qué va a pasar en 20 años, en 30, cuando 1 de cada 2 personas tenga autismo? ¿Cómo una sociedad se va a poder sostener a nivel de infraestructura, a nivel médico, a nivel institucional, a nivel escolar? Si de por sí ahora hay colegios que tienen el famoso cupo autista, donde te dejan un par por salón y están topados, ya no están aceptando más niños, difícil conseguir cupo en la escuela. Uh-huh. Y aún te aceptan el niño, pero nadie es idóneo para enseñarle. No es fácil conseguir docentes. Entonces, para mí esto es una emergencia. Claro, el tono tiene que ser de emergencia. El tono tiene que ser de urgencia total porque, como dices, la sociedad va a colapsar. En algún momento, más pronto que tarde, la sociedad va a colapsar. No va a haber quien cuida a todos estos niños. Así es, así es. Aparte de que, en general, la humanidad está en un proceso de decaimiento, de tristeza, de que a través de las redes sociales, desafortunadamente, la gente se siente cada vez más sola. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Quién va a cuidar de ellos? Así es. Y uno que es el cuidador se desgasta buscándoles ayuda, a veces no las encuentra.
Y te digo, yo creo que es por eso que este es el momento nuestro. Dios primero, pues le dé alas a ese proyecto, porque lo que va a ayudar a esa persona en Uganda es cuando la política cambie. Claro. Cuando la medicina retorne a las raíces, a lo natural, Claro. a encontrar los problemas médicos de raíz y sanar eso. No solamente de una pastilla, porque estamos hablando de autismo, pero también se puede estar hablando de depresión, Parkinson, Alzheimer, ansiedad, ataques de pánico, colitis, Crohn, Hashimoto. Fill in the blank. Claro. La enfermedad que tú quieras está subiendo. No hay ninguna que esté bajando. Solamente que el autismo es una que vino como... es notoria. Cuando tú concebiste la idea del documental, porque al final es tu idea, ¿qué imaginabas y cómo ha cambiado esa idea a lo que es hoy? Ay, qué buena pregunta. Yo estaba saliendo de un podcast y ya había hecho como 16 entrevistas en 3 días. Y todavía tenía energía para seguir haciendo más. Pero cuando llegué a la casa, o sea, al hotel, caí rendida. No tenía, para mi vida, no me quedaba una gota de emoción de nada. Y me levanté a hacer lo mismo. Y dije, ok, estoy cansada. Necesito ayuda. Necesito ayuda. No cualquier mamá se atreve a agarrar un micrófono o agarrar una red social. Yo necesito más personas que divulguen esta información para yo descansar algún momento de esta misión que a mí me mueve, me motiva, pero me pesa también. Cuando tú ya sabes la verdad, si ya tú sabes que el mundo es redondo, vaya a decirle al mundo, adivinen qué, es redondo. Y es muy difícil cuando alguien te mira y te dice, no, es plano. Y tú sabes que no. Entonces, esos tipos de injusticias a mí siempre me han arrebatado. Entonces yo dije, ok, yo quiero un documental. Quiero que lo agarre Netflix. O sea, mi abuela siempre decía, el que sueña poco es loco. Quiero estar en una plataforma donde sea indiscutible que la gente lo va a ver y que sepan la verdad. Pero en ese entonces, hace un año atrás, yo quería decir que nada era propio del autismo. Yo quería que la gente investigara las razones médicas, las raíces médicas. Lo que yo no tenía y que es lo que tenemos hoy es lo que la gente realmente quiere. Una respuesta. ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Cómo hago para, si yo voy a quedar embarazada, que no me pase a mí? Y por último, ¿qué hago si ya lo tengo? Y esas respuestas, tenemos muchas de ellas. No te voy a decir que tenemos todas, porque hoy por hoy hoy es imposible, mañana capaz no, mañana es con un grant del gobierno que nos dé, la doctora Dolly puede agarrar todo ese pocotón de científicos y seguir dándole, ¿no? Pero hoy yo tengo la certeza de que vamos a poder mostrar qué le pasó a tu hijo. Vamos a poder conciencia de mostrar los diferentes golpes desde antes de concebir un bebé, mientras estás embarazada, después de que das a luz. Y entonces, ¿ahora qué? Y eso es lo que a mí me hacía falta antes que tú llegaras a mi vida. Era ese enfoque de prevención, ese enfoque de dar respuestas, porque cuando salió RFK a hablar, la gente quedó muy decepcionada porque querían una respuesta. Y no era, hey, ¿cómo lo curo? Era, quiero saber qué le pasó a mi hijo. La gente quería saber qué le pasó a su hijo, que ellos veían tan bien a los 18 meses y después ya nada. Querían que le validaran que ellos no estaban locos. Y también quieren saber qué hacer con esos niños. Y por otro lado, había mucha gente que quiere tener bebé y no se atreve con las incidencias de autismo. Entonces, eso fue lo que cambió. Tu mente meticulosa, llegaste de viaje, te sentaste y le dijiste a la doctora, habla. Y poco a poco se fue formando, basado en la ciencia, esas 3 cosas que yo quiero demostrar. El antes, el mientras y el después. Eso es súper importante. Un objetivo de comunicación claro es lo que hace la diferencia y es lo que hace que el mensaje llegue de verdad. Por eso muchas veces uno ve, y yo me he visto tantos documentales interesantísimos de muchísimos temas que nadie les ha dado la más Bola. mínima atención. ¿Y por qué será? Porque hay
La comunicación tiene que tener, y tú lo sabes bien porque tú eres una excelente comunicadora, Gracias. varias partes que se mueven. Una tiene que ser entretenimiento y eso tú lo haces muy bien con tus redes. La gente tiene que tener un poquito de empatía divertida. Ujú. Nada que sea absolutamente serio, 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 le llega a todo el mundo. Ese serio, serio, serio solo le llega a la gente que está interesada en lo serio. Si tú me das a mí en este momento, acaba de ser entregado el Premio Nobel de Ciencias, yo estoy segura que sería interesantísimo, pero yo no me voy a leer eso. Pero si me dices, es que este doctor en Japón estaba trabajando lo mismo que este doctor en Estados Unidos y de alguna manera se conectaron, ahí ya a mí me interesa, Claro, la porque parte humana. hay un punto entretenido, hay un punto hasta divertido de decir, ah, mira, este señor estaba trabajando esto y no tenía idea que en otra parte del mundo, en otro idioma, con otro formato, había alguien haciendo lo mismo. Ya eso es una historia. Y esa es la diferencia entre lo que es casi, casi que académico y lo que se convierte en una buena historia. ¿Por qué vemos una película? Aunque tú conozcas los hechos de esa película, en el momento en que la gente te dice, Jack y Rose en el Titanic se enamoraron, tú te enamoras con Jack y Rose y te pueden decir que el Titanic medía tanto, pesaba tanto, viajaba a tal velocidad, se estrelló contra... Ya sabemos, en esa película no había ninguna incógnita por resolver. Todos sabemos que el Titanic se iba a estrellar contra el iceberg y que todo el mundo se iba a hundir. Pero te enamoras de Jackie Rose, te enamoras de La su historia. historia humana. Claro, siempre el mensaje tiene que ir unido a la historia humana, porque hasta el dato más importante que pueda sacarte de la inteligencia artificial tiene que estar conectado a que ese dato va a cambiar la vida de Juan, ese dato va a cambiar la vida de María. Y tú como mamá de Juan o como mamá de María, quieres más eso a que te digan que el dato significa que había 400 gramos de no sé cuánto y 200 de aquello. Eso a ti no te interesa. No, Pero tú estás feliz de que alguien esté haciendo eso para que Juan y para que María estén bien. Es así de simple. así Pero es. entonces yo necesito tener el dato que exista para poder decir, ok, yo con toda certeza estoy diciendo que este dato está aquí. Este dato a mí me da la tranquilidad de decir, Juan y María pueden probar esto porque ya ha sido comprobado. Y teniendo una hija que pasó por ese proceso, tanto médico como intuitivo, yo sé que uno tiene que tener esa tranquilidad. Uno tiene que tener la tranquilidad de hay un médico respaldándome, Claro. sea el profesional de salud, o sea el profesional psicológico, o sea el profesional de terapia, uno necesita eso. Yo siempre necesité que verle las calificaciones a la terapista. Bueno, sí, la terapista es buena. Yo el otro día, eso me recuerda algo tan bobo, pero el otro día estaba yendo al supermercado y salí del supermercado y miré hacia arriba. Sabes que en Panamá hay muchos edificios. Y hay un edificio enorme, altísimo. Yo me lo quedo mirando y le digo, wow, gracias a Dios por personas que saben hacer eso. Porque yo solamente quiero el elevador, piso 46, o sea, eso es todo lo que yo quiero. Pero sí como que me tomé un minuto a verlo y dije, Dios, o sea, ¿qué hay que hacer para construir ese monstruo? ¿Cuánto hay que estudiar? ¿Cuánta matemática hay que hacer? ¿Cuántos planos hay que tener? ¿Cuánta gente requiere construir? ¿Cómo son los materiales? Nunca vi una grúa de ese tamaño. Y al final lo que nos interesa es que está y poder subir y bajar si lo necesitamos, pero es lo mismo. O sea, cuando yo veo a la doctora Dori haciendo ciencia, y a veces eso es una habladera que yo estoy que... O sea, a mí me pasó por arriba y yo no entendí nada y luego me lo trata de entender y cuando lo entiendo lo aplico. Pero yo solamente digo gracias, gracias por esas mentes que son capaces de ir a lugares que yo no. Claro. Bueno, esa precisamente creo yo que es siempre mi mejor característica, que es tener la paciencia de entender la genialidad. Yo he Mm. estado frente a mucha gente genial y casi siempre necesitan el tiempo de mostrarte su genialidad. Y la doctora Dolly tuvo el momento de mostrarme su genialidad. ¿Por qué? Porque nuestros cerebros no funcionan a la misma velocidad que el de ella en el sentido del de ella. El tuyo funciona a tu velocidad fabulosa y maravillosa para comunicación. Para lo El que a mí se mío, me viene fácil. exacto. El de ella funciona. Entonces, ella, para poder traernos a la mesa todo lo que tiene en su cerebro, hay que tenerle paciencia. Ujú. Claro que uno quisiera que la fórmula fuera 2 más 2, pero la fórmula no es 2 más 2. Yo creo que más allá de tenerle paciencia para que ella diga todo lo que sabe, es mi desesperación para entenderlo. Porque yo sé que cuando ella empieza a hablar,
y Klebsiella, y yo es que yo quiero saber eso. Yo quiero meter ese conocimiento en mi mente, quiero entenderlo y quiero ser igual de genial por mi hija. Gracias a Dios tenemos a la doctora y vamos a hacer, obviamente, un documental sencillo de entender, que eso es tu reto. Sí. Yo no sé cómo vas a hacer, pero yo sé que sí lo vas a hacer. Buscar la manera de que estos conceptos sean fáciles de Sí. digerir. Yo creo que gracias a Dios en comunicación, sobre todo en los últimos años, se ha desarrollado tanto el aspecto gráfico que uno puede llevar a la pantalla de muchas maneras ideas muy complicadas. Antes era muy difícil explicarle a la gente, qué sé yo, la secuencia del DNA o la secuencia de una molécula. Hoy día, con los grafiquitos o con muñequitos o con cosas así, la gente lo entiende. Y siempre hay metáforas sencillas como la del edificio. Siempre tú puedes decir, bueno, aquí está, vamos a construir este edificio, los materiales, el personal, la logística, el espacio, no sé. Tú le pones los elementos y lo vamos a poder hacer de una manera que todo el mundo lo entienda. Pero más allá de eso, creo que el reto es viralizarlo y usar todo lo que está a nuestro alcance para que el mensaje le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Hasta Uganda. A todas partes. A todas partes. Quiero verlo traducido a todos los idiomas. Amén, que así sea. Quiero que sea así. Volviendo a la entrevista de Thalía en aquella época, porque yo siempre hago sinapsis de cosas que converso en algún momento. Una de las cosas que más le gustaba a ella en aquel momento cuando hablamos era que su María, la del barrio, la transmitían en no sé cuántos idiomas. Y era fabuloso, o sea, era un motivo de orgullo para todos los hispanos que una novela mexicana, así como El Chavo del Ocho, recientemente también Saturday Night Live hizo un skit ahí con El Chavo del Ocho. No sabía. Sí, con Bad Bunny. Bad Bunny hizo de Kiko. ¿Verdad? Bad No Bunny te hizo de cre- Kiko. Ay. Sí, no, quedó buenísimo. Marcelo Hernández hizo El Chavo, quedó buenísimo. Pero eso es lo que nosotros queremos lograr. Queremos nuestra María, la del barrio, traducida a ucraniano y a todos los idiomas para el documental. Porque es importante que la gente sepa que sus hijos no están condenados a simplemente repetir lo mismo que estamos haciendo Hace 30 años. hace 30 años. Creo que en ninguna otra condición, enfermedad, lo que te dé la gana de decirle, se está haciendo lo mismo. No. Yo estoy segura que si tú hablas con un cardiólogo de ahora y le dices, hace 30 años se hacía esto, te va a decir, no, pero es que eso se dejó de hacer hace Claro, X cantidad de pero tiempo. si ya tú consideras esto algo genético, una condición, listo, ¿para qué lo van a ver? ¿Para qué lo van a investigar? Si al final todo el mundo se quedó con esa explicación, no, todo eso es genético y no hay nada que hacer y ya está. Ah, Y es como que espérate un segundo. ¿Qué pasó con todo el resto? ¿Qué pasó con la salud? ¿Qué pasó con la epigenética, el exposoma? Hay tantas cosas. Y yo le rezo a Dios que juntas podamos decir la verdad de la manera que el mundo está listo para recibirlo. Y quienes estén listos para recibirlo, que lo tomen y hagan algo con ello. Eso es lo más importante. Yo creo que la parte, y es una de las cosas que vamos a tocar, la parte de qué hacen los gobiernos. O sea, ¿por qué el gobierno se siente suficientemente completo con decir, estamos investigando el tema? ¿Hasta cuándo vamos a estar investigando el tema? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer leyes? ¿Cuándo vamos a empezar a legislar esto para que ocurra algo distinto? Lo que pasa es que han investigado hasta ahora genética, nada más. Apenas están tocando un poquito de lo que tendrían que haber tocado hace 20 años atrás, que la doctora Dolly lleva tocando hace 20 años atrás. Entonces, creo que con este regalo que le vamos a dar al mundo, porque esto es lo que es un gran regalo, Dios dirá qué tan lejos llegará. Creo que voy a descansar después de eso un poquito. ¿En qué sentido? En que me voy a ir contigo a alguna playa 5 días a tomar margarita, ¿ok? Naturales, con limón hecho, naturales, Natural. con tequila natural. Porque yo quiero como que cerrar, yo tengo este sueño de poder cerrar mis ojos y decir, ok, Ya está listo, ya está. está listo, el mundo lo va a ver, lo va a digerir, tomarán sus decisiones, mucha gente actuará, otras no. Pero yo, Miriam, como mamá de Raquel, estoy haciendo lo máximo que puedo para aportar este espacio. Y eso es lo que yo creo que este documental va a poder hacer. Y estás haciendo muchísimo porque aparte de que esto se ha convertido en tu cruzada, en tu misión y no dejas de hacerlo todos los días, tú literalmente estás pensando en esto. Todos los días. Todos los días hablas de esto, todos los días buscas una nueva forma de explicarlo, que eso me parece genial. Buscas analogías, buscas metáforas, buscas cosas que la gente pueda entender más fácilmente
Y eso de por sí es una labor increíble, porque nadie lo está haciendo. A mí me salen 50,000 cosas de mercadeo acerca del autismo y yo digo, pero esto a mí no me interesa. Lo que haces tú es real, lo que haces tú, además de la experiencia propia, es algo que tú le estás dando al mundo, es algo que tú realmente quieres compartir. Y eso también me atrajo mucho al proyecto, porque dije, esta es una persona en la que puedo creer, porque veo que su objetivo real es dar a conocer toda la información que pueda. Cada Así es. que te llega una información nueva, tú la quieres compartir. Sí. Cada que sabes algo diferente que puede ampliar el tema, lo estás haciendo. Y esa es una labor que si tanta otra gente con plataformas lo estuviese haciendo, también Cambiamos el mundo. podríamos hacer unos cambios importantes, pero no lo estamos haciendo. Yo hoy hablé con Mariale Requena, después del podcast. Le digo, tú sabes que no hay amor más grande o más poderoso que el de una madre o un hijo. Y yo creo que es por eso que Dios nos dio los autistas a las madres. Porque para poder mejorar la salud de una persona autista hay que romper muchos paradigmas. Y en esos paradigmas está lo que es la medicina actual o tradicional de cualquier enfermedad o condición, lo que tú quieras llamarlo, donde, ok, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el síntoma? Ah, es que tengo dolor de cabeza. Bien, tómate un Tylenol. O tengo diarrea, tómate un Imodium, un Pepto-Bismol. No he ido al baño en 5 días, tómate un Miralax. Ese es el patrón de la medicina hoy por hoy. Nosotros tenemos que retar esa manera de operar. Para que yo pueda salvar a mi hija, tuve que preguntar por qué tiene un dolor de cabeza, por qué tiene diarrea, por qué está constipada, por qué. Y ese por qué es el que nos va a ayudar a cambiar el paradigma de la medicina actual, a buscar raíces y sanar raíces antes de tener que tratar el síntoma. Ahí está la prevención también. Y eso no es fácil, porque si yo dejo que... ¿Tú crees que las farmacéuticas van a cambiar el mundo de la medicina? Claro que no les interesa. Las farmacéuticas son las que tienen el dinero para hacer las investigaciones grandes de medicina y eso, los doctores ganan de eso. Sus carreras están basadas en poder recetar. Estamos hablando de cambiar el mundo de la medicina por una niña autista con su mamá o un niño autista con su papá, que no queremos que nuestros hijos queden olvidados. Yo sí creo que nosotros los papás con niños autistas tenemos el poder de lograrlo. ¿Va a ser fácil? No. ¿Va a ser mañana? No. Yo no voy a esperar. Ojo, con Raquel yo no estoy esperando a que el mundo cambie. Yo estoy cambiando mi mundo por ella. Yo estoy asegurándome que esté con los doctores correctos, haciendo lo correcto. Pero si te soy honesta, si tuviese un sueño sería que el mundo cambiase la manera que la medicina se trabaja. Sí, yo creo que en todas las áreas, al igual que tú, pienso que no es solo el autismo, creo que todas las enfermedades, todas las condiciones son tratadas a la ligera, porque el médico en general se ha vuelto, y es una realidad muy triste, el que te da la receta, o sea, el que te da la receta para una pastilla. ¿Cuántas veces tú has salido de un médico sin una receta? Nunca. Tú vas al médico y automáticamente te van a dar una receta. Siempre hay una receta para cada mal. A cada cosa le vamos a poner un titulito de lo que necesitas, como dices tú, es el Imodium, el Pepto-Bismol, lo que sea. Y bueno, también nos automedicamos porque precisamente de tanto escuchar, y eso es un acápite distinto, que en Latinoamérica nos encanta un antibiótico. Uy, todo es un peligrosísimo. antibiótico. A mí sí me gustaría, y es otra de las cosas que quiero que la doctora nos explique en el documental, el peligro y la importancia de no tomarse los antibióticos a la ligera. ¿Eso lo tenemos escrito? Sí. Excelente. Sí. Sí, porque la gente, por cualquier cosa, ay, que me den un antibiótico. La gente va al médico a pedir que les manden un antibiótico. Y el médico felizmente lo da. ¿Tú sabes cuántas veces a mí me mandaron un antibiótico para Lauren porque tenía una infección de oído, porque tenía una infección de no sé qué? Mira, yo recuerdo una vez Raquel estaba llorando y era domingo y la llevé a emergencias de bebé. Siempre lloraba, pero este día era fuerte. Y el doctor le chequea los oídos y me dice, necesita antibiótico, tiene infección. Ahora, uno que ha sufrido de infección de oído en algún momento en la vida sabe que eso duele, pero espantosamente. Pero Raquel, yo sabía que Raquel no podía usar antibiótico, pero entonces, ¿qué hago? O sea, estoy entre la espada y la pared. Reaciamente le di ese primer día de antibiótico,
Pero todos mis adentros decían que no está bien, que no está bien. El día siguiente, el lunes, la llevo al pediatra. Le digo, doctor, hágame un favor. Míreme las orejas a la niña. Todavía está llorando. No es que mejoró en nada. La niña tiene infección. Mira la oreja y me dice, está rojito, pero eso no es una infección. Eso es viral. Tómate un cataflamcito y eso ya se va a ir. Entonces, obviamente suspendí el pinche antibiótico, pero ese ha sido por el de emergencia y le tiene 7 días a los 2 años el antibiótico, sin saber que eso toma por lo menos un año recuperar esa microbiota y mucho más, me imagino, en una persona autista. Entonces, desde ese día yo decidí, de ahora en adelante, si cualquier médico me va a recetar un antibiótico para mi hija Raquel, más vale que me comprueben un hemograma que mi hija tiene una infección. Y que yo no puedo sacar esa infección de cualquier otra manera. Porque a la ligera, un antibiótico para mí es un asesinato de bacterias que mi hija no se puede dar el lujo de perder. Claro. Entonces, nada, últimas palabras para las personas que nos están escuchando, lo que quieras decirles. Mira, yo creo que para mí este proyecto tiene que ser algo que recopile toda mi experiencia, todo lo que yo he aprendido al servicio de una causa mucho más grande que yo, mucho mejor que yo. Y es ayudar a que se concientice de la importancia de ver al autismo como siempre lo hemos visto como el rompecabezas. Sí, es un rompecabezas, pero realmente nunca hemos querido poner todas las partes juntas. Siempre hemos querido seguir viéndolo como cosas aparte. Ya es hora de ponerlo todo junto. Arma el dichoso rompecabezas y muéstrame la figura final. No me sigas diciendo que son 20 pedazos sueltos que nunca se van a conectar. Conéctalos ya. Es verdad. A ver, si lo piensas, siempre te ponen la vaina, pero siempre falta uno. Claro. Entonces, ¿cuál es? Claro. ¿Cuál es? Conectemos ya, señores. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Me encantó. Esa analogía está perfecta. Eso es lo que vamos a tratar de hacer con esto. Por lo menos que si no vamos a poder ver hoy, este año, la pieza de la vida completa, coño, por lo menos que lo que me vayas a mostrar sea coherente y completo. Que yo sepa qué le pasó a mi hija. Claro, el qué le pasó y el poder quitarme la culpa, creo que son las dos cosas que cualquier padre de un niño autista quisiera poder tener. ¿Qué le pasó a mi hijo? Como tú dices siempre, nació, se hizo y finalmente tuve yo alguna culpa. ¿Y qué puedo hacer? Claro. Y si quiero tener otro hijo, ¿qué puedo hacer? Creo que estamos en el momento correcto. Así que te agradezco de verdad, Mirna. Ay, toda la vida te lo voy a agradecer por haber aceptado esto. Yo feliz de que esto finalmente se concrete y sé que vamos a cambiar, no sé si el mundo, pero al menos nuestro mundo y poder decir, hice de verdad lo mejor que pude para que la gente entienda la importancia de este tema. Yo lo que veo es, ¿sabes? Los dominós. Yo quiero que este sea uno que hagáis que ¡pam! Y venga otro, y venga otro, y venga otro. No voy a pretender jamás que un documental cambie el mundo entero. Claro. Pero que si puede iniciar algún tipo de algo, una inercia hacia el cambio, me doy por hecha. Mucha gente, ya, te lo voy a preguntar ya porque me lo van a preguntar, ¿cuánto tiempo podemos demorar en crear esta hermosura? Porque la gente dice, ¿para cuándo? Más o menos. No le vamos a poner fecha, pero me gustaría, yo soy mucho de comienzos, me gustaría obviamente que para el principio del año ya lo tengamos listísimo y que ya tenga casa, que ya esa casa sea Netflix, por favor. Amén. De tu boca al cielo y que el cielo decida lo mejor para nosotros. Claro que sí. Sí, yo creo que nuestra meta debe ser tenerlo listo, empaquetado, mediados de noviembre, finales de noviembre. Esa sería mi meta ideal. Nos hemos retrasado un poquito con algunas cosas, pero yo creo que se puede porque cada día tenemos la idea más clara de lo que queremos. Y de nuevo, el objetivo comunicacional es lo principal. Una vez que uno sabe lo que quiere decir, es hacia allá voy. Gracias a Dios que sabemos lo que queremos decir. Sí, sabemos claramente lo que queremos decir. El mensaje está muy, muy bien planteado. Ahora es cuestión de formatearlo de la manera adecuada para que todo el mundo lo reciba con el amor con el que lo estamos haciendo. Y así va a ser. Mejor dicho, imposible. Los quiero muchísimo. Cuídense mucho.